Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan a este espacio de la Cátedra Sarastica de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Yo estoy muy feliz, la tarde de hoy tengo una compañía maravillosa y en este espacio de conversando vamos a tener la posibilidad de conocer un poco más a fondo de una de las actrices, directoras, formadoras más importantes del teatro costarricense. Ha estado envuelta en múltiples procesos de formación, de creación, y es alguien queridísima en el medio teatral costarricense y que goza no solo de un gran cariño, sino de un respeto por su trayectoria. Me refiero nada más y nada menos que a doña Eugenia Chaverri, quien está hoy con nosotros en la Cátedra Sarástica. Eugenia Chaverri eh, ha sido premiada, multipremiada, en unas 15 ocasiones con el Premio Nacional. Unas 10 veces ha sido reconocido su trabajo como actriz. En unas 3 ocasiones ha sido también reconocido su trabajo como directora y ha tenido también sendos premios en el ámbito cinematográfico por su trabajo como actriz en producciones audiovisuales como Violeta al fin, entre otras. Eugenia es de origen herediano, pero nace en San José, de una familia maravillosa, de 3 hermanos, educada en principios en la música, muy cercana al arte. Es una familia también carismática, cercana a un gran científico, Gil Chaverri, quien también era buen pianista, según nos ha contado Eugenia, y hija de unos padres maravillosos, que su padre fue incluso el primer procurador de la República y su madre fue entre el grupo de fundadoras del Banco Central. Eh, no para, la vida de Eugenia tiene un montón de sorpresas y ella está con nosotros para compartirlas, tanto en lo que ha sido su vida y lo que nos interesa llegar a fondo, su experiencia en el ámbito teatral. Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros y le doy la más cordial bienvenida a este espacio de la Cátedra Sarastica. Muchas gracias a vos. Eugenia, si quieres podríamos empezar un poco comentando esto que mencionaba sobre su infancia, que nace en San José, que tiene una familia prominente, que es precisamente en la casa de Aranjuez, donde se empieza a gestar tal vez su bichito incluso por el teatro, por los juegos que hacía con los primos y con todos los demás de la familia en una hermosa casa de Aranjuez que nos ha contado en otras ocasiones. Y quisiera saber un poco eso, cómo surge ese bichito y luego del teatro, y luego qué significación tiene para usted eh, la visita al Teatro Nacional y ver La vida en sueño cuando tenía 8 años. Bueno, buenas tardes o buenos días, no sé a qué horas van a pasar esto. Voy a corregir un poquito primero las flores que me echaste, porque mejor disminuyo. Son un poquito menos de premios, creo que son 12. Sí es cierto que tengo unos la mayoría son en actuación teatral y también y mención honorífica. Ah, bueno, en Violeta al fin, tanto en Costa Rica como en una presentación en Chile. Y sí, de dos producciones que fueron muy lindas. Una que no se mencionó, que no tuvo mucho, que no pudo continuar porque fue el primer capítulo de Víctor Vega, Café Fortuna, que eran 13 capítulos que él, de una dramaturgia argentina, pero desgraciadamente Víctor no pudo continuar y se nos fue de aquí. En ese me dieron el premio. Y el otro fue en otra producción que hoy día yo quisiera, como que la pudieran rescatar, porque en ese momento no se le dio.
yo creo, la importancia desde el punto de vista de que fue una gran producción y realmente muy lograda, que fue El Moto de García Monge. Recuerdo que fue una experiencia muy linda y ahí fue donde me dieron el otro premio por la actuación. Em, bueno, vamos a ver. Y Hill, sí, era el científico que hizo la tabla periódica de los elementos que hoy recorre por el mundo, pero, y era pianista, cierto, pero pianista no profesional, sino que él nunca pudo dejar de tener piano y, y en su casa, bueno, en mi casa también hubo piano porque, no sé, mis dos tías eran profesoras de piano, entonces sí, es decir, cumplir 7 años era una obligación sentarse en el taburete del piano. Es más, yo aprendí piano desde los 7 hasta como los, ¿qué? Fueron 11 años más o menos que estudié piano, con mi tía, que no era una simple maestra, o sea, no había pretensiones de llegar a ser concertista ni nada de eso, pero pues Despertó la sí, sensibilidad. yo me acuerdo que a mí me gustaba sentarme al piano, tanto que cuando fui ya grande, independiente y todo, lo dejé porque llegó un momento cuando mi casa, bueno, por razones de la evolución de la vida, se regaló el piano. Ya yo estaba casada y grande y metida en teatro. Y ahí nunca más volví a sentarme en un teatro y en un piano. Y un día le dije a mi esposo, vieras que tengo unas ganas de comprarme un piano. Y me dice, comprátelo, comprátelo y me enseñas a mí. A Álvaro le gustaba mucho la música. Y fíjate que, y no sé, en las preferencias o las obligaciones de la vida de madre, de ahí nunca me compré el piano. Hace 5 años me lo compré. Y tomé clases con Fiorella Bacchi, Ajá. muy contenta, pero en eso se vino la pandemia y abandoné el piano. Y ahí, aquí lo tengo y ahora hace días que no me siento, pero fue muy curioso porque yo dije, bueno, ahora me sirve hasta por la tercera edad. Me sirve mover las manos, me sirve poner el cerebro en combinación con los dedos, etcétera. Y yo dije, de ahí empecé lógicamente, casi por Fiorella, empezó por lo primario. Y vieras qué curioso, el cerebro logra muy rápidamente Sí. retomar. Y pasé un tiempo mientras estuve en clases con ella disfrutando nuevamente el piano. Bueno, esa es, digamos, la parte de introducción artística fue a través de la música. Gil, que te digo que tocaba piano y tuvo 8 hijos, a todos les enseñó un instrumento. Entonces, cuando uno iba a pasear donde los primos, antes de empezar a jugar, había que escuchar la orquesta. Gil en el piano, Julián en el violín, el otro en, qué sé yo, en una flauta. Bueno, había que desmayarse de ver a toda la primada tocando el piano. Y luego, no sé por qué, seguro porque en esa gran casa de Aranjuez fue cosas que ahora son difíciles de que sucedan. Mi papá era de los mayores y se tuvo que responsabilizar un poco, digamos, de algunos de sus hermanos. Entonces, aparentemente, ellos reciben de familia, de Heredia, una herencia. Entonces, eran 11 hermanos. Ellos compran esa casa, la mitad con la herencia, y mi papá se hace responsable de la otra mitad. Entonces, pasamos a una casa gigantesca, como de 8 cuartos, yo no sé, aquello era inmenso, una propiedad muy grande, con la mala suerte de que mi papá muere poquito después. Él muere de un cáncer a los 36 años, Qué joven. siendo procurador de la República. Él había trabajado mucho con todo el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, con don Rodrigo Facio, con don Alberto Cañas, bueno, con toda esa generación Mm. de intelectuales. Entonces, en esa casa
como tenía un gran jardín alrededor y había parte de la herencia del resto de los hermanos, llegan a construir en el espacio del jardín enorme otra casa de otro tío y mi mamá divide la casa en dos y otro tío la compra. Entonces ahí nos criamos, se criaron tres hermanos, digamos, y cuatro, tres, siete y 10 primos hermanos en la misma propiedad. Entonces eso nos dio la gran posibilidad de estar jugando y peleando al mismo tiempo, crecer en ese espacio. Entonces, puede ser que por eso, no sé, y de ahí no había televisión y mi casa era como el centro, tal vez por la herencia de papá, de su posición ante los hermanos, donde llegaban todos, de ahí inventábamos muchos juegos y dentro de esos juegos hacíamos todos los cuentos de la Caperucita Roja y del este y del otro, con toda la primada y hacíamos el escenario y hacíamos todo y cobrábamos, porque llegaban todos los tíos, cobrábamos un 10 o un 5 qué sé yo, por dar la función. O sea, tenían la Entonces, compañía y el público cautivo en el mismo lugar. el público cautivo, sí, y obligadísimo a asistir. Bueno, dentro de todo eso, también una de mis tías se casa con, bueno, ahí no tengo herencia porque no es mi sangre, pero una de mis tías, profesoras de piano, se casa con don Miguel Ángel, Otto Miguel Ángel Quesada, que fue de los fundadores del Conservatorio de Música de la UCR, que él sí fue un profesional y llegó a dar conciertos en el Teatro Nacional. Entonces, cuando el tío tocaba en el Teatro Nacional, pues lógicamente íbamos a oírlo. Yo me acuerdo de haber ido a oír Cachaturian, que como éramos chiquillos y burlándonos, como andaba de corbatín para llegar a dar el concierto, le decíamos Gatiaturian. Entonces, digamos, a través de la música y de esos juegos que hubo ese primer contacto. Cuando vino efectivamente Alejandro Ulloa, que si no me equivoco, no me equivoco, era la vi de sueño, lo que vi, me acuerdo el vestido con que iba, amarillo, uno de mis tíos, que era mi padrino, me invitó a ir ahí. Yo tenía como 8 o 9 años por ahí. No fue una experiencia que yo sintiera que la viví las 3 horas, no, yo creo que estaba muy chiquita para algo tan serio. Inclusive tengo la sensación de que me dio sueño, la vida de sueño, Sin duda. lógicamente. Pero por otro lado, esa entrada al teatro, de ahí ver a un tipo, o sea, ver aquel escenario, o sea, todo lo grande que podía ver y asistir al Teatro Nacional. No tengo una conciencia intelectual, digamos, tengo el recuerdo, pero yo supongo que todo eso ayudó. ¿Y el Es- autógrafo que obtuvo del actor principal? sí, porque en esa época no es como ahora que salen detrás del escenario casi escondidas. Yo creo que ya volvieron al frente porque hubo una época nefasta. Me parecía tan raro llegar uno al Teatro Nacional a hacer aquello, dar aquello con el amor realmente con que uno lo da y que después le digan tiene que salir por detrás. Siempre me pareció un irrespeto al actor, por lo menos al que no quería hacerlo o al que esperaba amigos o familiares en el lobby. En ese entonces se podía entrar y yo me acuerdo que fuimos al camerino y nos autografió el programa. Eh, ¿Qué más? Vamos, Pasa después mucho tiempo y bueno, yo termino mi colegio y mi mamá, pues viuda, nos dice, yo les doy una herramienta de trabajo, las voy a mandar a los Estados Unidos, donde una tía mía que vivía en Nueva York, a estudiar bien inglés y un secretariado. La que quiera estudiar se paga sus estudios en la universidad. Y ahí viene, digamos, otra historia. No sé qué quieres preguntar. no, solamente mencionar un dato curioso.
Ajá. Y ya luego damos un saltito más en el tiempo. Y es que usted es tataranieta de el expresidente Tomás Guardia, Ujú. ¿correcto? Sí, ¿qué te digo? Bueno, de ahí siempre oí oír a mi abuela, había una foto muy grande que le llamaba Papá Tomás, vestido de militar, porque era un militar. Él se casó con doña Emilia Solórzano, que fue la que le pidió en su cumpleaños que aboliera la pena de muerte. Y él se lo aceptó. Concedió. Y sí, se lo cedió. Y ahí, y desde ahí, tenemos la pena. Digo, no hay pena de muerte en Costa Rica. Em, Mi familia de mi mamá, que es por ese lado, siempre se sintieron como muy orgullosos, pero yo me crié muy cercano a las dos familias, pero no me pregunte por qué, pero a mí, de ahí lo cuento, sí, de ahí sí, eso es una realidad que inclusive me favoreció mucho, más me acordé de un hecho. Cuando Don Tomás fue el que trajo las monjas del Sion a Costa Rica desde Francia, porque quería educar con nivel francés a su hija, que fue Angélica. Angélica, espérate para ver cómo es que son los Emilias, ¿sí? Emilia es la esposa de él, Angélica es la hija, sí, y entonces casa, él, le pide a las monjas que le den la educación gratis a su descendencia hasta la cuarta generación. Ahí es donde yo me favorezco. El tráfico de influencias, dirían hoy día. Porque cuando mi hermana entró pagando al colegio y todo, pero cuando mamá queda viuda, las monjas del Sion la llamaron y le dijeron, doña Emilia, no se preocupe por la educación de sus hijos. Recuerde que usted tiene un derecho que las alcanza a ellas. Entonces, nosotros tuvimos esa beca gracias a don Tomás. Qué maravilla. Este, eh, Sin embargo, yo cuando pienso lo que soy, no pienso que es por esa herencia de sangre Por ni supuesto. de herencia política, sino que yo me identifico más con los valores que me dio mi familia. Mi familia, bueno, por ese hecho, por el hecho de los hermanos, todos mis tíos, ellos al morir papá de 36 años y dejar unas tres chiquitas de 8 5 la de 5 era yo, y de uno, todos mis tíos se convirtieron, como lo hemos dicho, conversado con mis hermanas, en pedacitos de papá. Yo de todos ellos tengo recuerdos maravillosos. Nunca nos abandonaron, siempre estuvieron pendientes de ir a la casa, porque todos vivíamos, bueno, Adrián vivía, él vino, Adrián, el otro tío, el que era padrino mío, que me llevó al Nacional, fue hasta su pensión el químico de la Fábrica Nacional de Licores. Y nosotros vivíamos ahí en Aranjuez, entonces Yayán, que así le decíamos, subía a la cuesta y llegaba a mi casa. Entonces eran las visitas constantes de todos ellos. O sea, ambas partes han sido familias muy solidarias. Eso Qué yo hermoso. creo que espero haberlo heredado. Claro que sí. Mm, Eugenia, en el año 63 aproximadamente, don Felo García y otros colaboradores fundan la Dirección de Artes y Letras, que era un espacio adscrito al Ministerio de Educación Pública. Para ese entonces todavía no existía el Ministerio de Cultura, pero esta se puede asumir como digamos, un esfuerzo importante que hace el Estado para fomentar el alcance de las poblaciones a las manifestaciones artísticas, todo esto. Eh,
En el año 67 llegan a Costa Rica la familia Catania, los hermanos Catania, y se organizan a través de estos espacios de artes y letras, unos talleres que se imparten en el Castella, que en aquel entonces estaba en la Sabana. Eh, ¿Cómo llega usted? Porque usted es precisamente de las primeras personas que se integran a los talleres de artes y letras impartidos por los Catania. eh, y si esto fue antes o después, porque ahora se me enreda un poco de tantas fechas, antes de historias para, después de haber visto el espectáculo Historia para ser contadas, que es el espectáculo que hacen los Catanias en colaboración con el grupo Arlequín. Sí, ve, eh, yo ya, digamos, iba, ya estaba adulta, lógicamente, y yo seguí yendo al teatro y me llevaban a ver el Arlequín y aquí y allá. O sea, ya yo era, digamos, un público visitante de los teatros. En el 60 y ese que estás hablando ahí, no lo tengo muy exacto porque yo todavía ahí no estaba, digamos, muy metida. Pero según escucho, eso te lo dará tal vez Oscar, Oscar te lo va a dar con más detalle. Da la casualidad que Guido Sáenz está en Guatemala cuando los Catania van con historias para ser contadas a Guatemala y los ve y se trastorna en la nueva propuesta teatral. Entonces se los trae a Costa Rica. Yo los veo en el Teatro Nacional y por supuesto ahí creo que era 67 como decís, y ahí queda uno alucinado. Entonces, Guido se los trae y ahí hay un conecte con la Embajada de Argentina. Ellos, a través creo que se llamaba Mario, a través del agregado cultural de Argentina, forman un grupo para empezar un taller. Ahí no entro yo. Pero paralelo a eso, o muy seguido a eso, es que entonces el Artes y Letras del Ministerio de Educación decide abrir un grupo en el Castela. Cuando abre el del Castela, ya Carlos Catani estaba dando clases de apreciación teatral en estudios generales. Creo que ahí hay como un año y medio, más o menos, en donde yo voy a estudios generales para estar en clase con Carlos Catania. Y entonces, estando en clases, ya conociendo a Carlos, Artes y Letras saca el anuncio en el periódico de que va a abrir los cursos. Entonces, dos Disculpe, amigas, disculpa, Eugenia, ¿usted está asistiendo a los cursos de Carlos Catania en estudios estudios, generales porque había matriculado economía como única opción, ¿cierto? sí, yo trabajaba todo el día en la IBM de Costa Rica. Entonces a las 5 salía soplada a las clases de economía, que era lo único que se daba en la noche. Nada que ver conmigo, pero bueno. Y tomamos, yo creo que tomamos esa clase porque ya estábamos interesadas yo estaba interesada en el teatro. Y por amistad, yo no me acuerdo ahí cómo, dos amigas muy cercanas, muy cercanas, que fueron actrices también, Anabel Ulloa y Mm. Marta Matamoros, que recién murió hace poco, mi hermana de elegida, nos metimos en esas clases y por supuesto de metiches nos íbamos a hablar al final con ellos y todo, hasta que aparece ese anuncio y les digo yo, es el momento, salió el anuncio y nos fuimos las tres y entramos al Castela a recibir las clases ahí. Y ahí empezamos, debe haber sido 67, 68, 69, porque ahí se empezaron, ahí hicimos El Herrero y el Diablo en el Castela, que se presentó ahí con mucho éxito. Y no me acuerdo cuál otra Última obra, creo flor, que... ¿Ah? la última flor. Entonces, no, ahorita viene la última flor. Ahí se da El Herrero y el Diablo. Entonces, el Herrero y el Diablo, sí, estoy casi segura, ya son muchos años, que fue primero El Herrero y el Diablo. Este,
paralelo a ese estaba, creo que todavía estaba el grupito de la Embajada de Argentina, que yo no sé si ya por apertura de artes dramáticas pasa a ser primer año en artes dramáticas. Ahí estaba, por ejemplo, Olga Marta Barrantes, Ujú. No, Rudolf ya no me acuerdo si era con nosotros. Bueno, Lupe Olga Pérez, Marta era, digamos, la más significativa, o Olguita Zúñiga. Eso, digamos, para que después lo voy a mencionar. Entonces, en un momento dado, necesitan el Castella, nos quedamos sin teatro, y entonces nos dan un local en los altos de la librería Lehmann, que quedaba frente a la botica Mariano Jiménez, hoy Plaza de la Cultura. mm, Entonces, ahí llegamos y ahí damos la última flor, que fue un espectáculo que todavía se recuerda y lo recordamos nosotros como algo realmente maravilloso. Era un poema, ya no me acuerdo el autor, que se decía al principio y luego todos de James vestidos de Tolstoy. negro, pura expresión corporal, no se hablaba. El autor creo que es James Tolstoy. Tolby, ajá. Bueno, de ahí, entonces ya se hace más grande la apertura de artes dramáticas. Yo no recuerdo, tal vez vos tenés ese dato que estás trabajando ahí, Sí, si fue en el paralelo. 69. ¿Ah? Las cosas se van gestando un poco paralelo, porque en el 68 es que se funda la Escuela de Artes Dramáticas, pero Ah, ok. adscrita a otro departamento. Y es en los Ujú. 70 donde la escuela ya asume Abre. más consolidación. Ah, ok. Y precisamente el surgimiento de esto lo que de alguna forma diluye los talleres de artes y letras porque los mismos profesores. Se vienen a arte dramática. Y a nosotros, que ya teníamos como 2 años de estar con ellos Ujú. en el Castella y luego en este otro lugar, nos reconocen el primer año de artes dramáticas. Entonces yo entro al segundo año de artes dramáticas. O sea, el grupo primero lo tuvieron Olga Marta, Olguita Zúñiga y no recuerdo cuáles otros. Sin embargo, algunos de ellos creo que se quedaron con nosotros, no sé si otros iban arriba, pero hay un momento casi donde se funden esos dos grupos, porque yo estoy dentro de las 4 primeras, Olga Marta, Guadalupe Pérez, había alguien más que no Anabel recuerdo, Ulloa, y yo. ¿Ah? Anabel Ulloa. Sí, bueno, no, sí, claro, Anabel se queda ahí. No, pero es que me adelanté, tal vez. Entramos ahí, que digamos las 4 que primeras nos graduamos como bachillerato fueron Olga Marta Barrantes, Lupe Pérez, alguien más y yo. Ese alguien más, no sé. Yo creo que no fue Anabel porque creo que se casó y hubo un momento que se fue para Europa. Mm. Entonces ya ahí, pues ya nos quedamos en la Universidad de Costa Rica. ¿Y cómo recuerda la escuela? ¿Cómo eran los procesos de formación, las materias? Eh, ¿Cómo era la relación de estos profesores que venían de diferentes lugares también, con diferentes metodologías, experiencias? Sí, bueno, yo solo los tuve, digamos, a los Catania como profesores, profesores de actuación. Ellos sí tenían una mentalidad, muy, es decir, más de taller, no académica. Inclusive ellos no estaban muy de acuerdo en que uno se pusiera a leer mucha teoría al inicio. Tenían Celo. sí, prejuicio ahí. Yo, digamos, con el tiempo puedo entenderlo, por un lado, creo que son dos cosas diferentes y que en un determinado momento ambas se pueden conjugar positivamente o negativamente. Entonces, digamos, con Alfredo, que fue principalmente mi profesor,
mi mentor, de ahí fue una relación lindísima. Yo tuve la suerte, aparte de tenerlo como profesor, de que sí se creó una relación de una gran amistad con él y con Gladys, que con Gladys, ayer pasé toda la tarde con ella, perdura hasta el momento. Este, fueron mi familia teatral. A los dos los quise muchísimo. Y a Carlos también, pero Carlos se va muy pronto bueno, sí trabajé con Carlos, pero se va para Argentina. Después, conforme la escuela va creciendo, sí es necesario traer otros profesores. Entonces, en algún momento se trajeron a un gringo, Donald Wadley, que dio actuación y dirección, venía de Colorado, y Donald se trajo a Pedro Martínez, un actor, creo que era de origen mexicano o puertorriqueño, ya no recuerdo, que también nos dio expresión corporal, que era un bailarín. Ana Poltronieri nos daba voz. ¿Quién nos Eh, dio? Espérate, ¿qué más? Sergio Román nos daba la parte teórica, pero sí había, digamos, sí hubo un momento que hubo Eve Grandoso, una relación de tensión. ¿Ah? Eve Grandoso también, Eve Grandoso nos dio muchas clases ¿cómo se teoría. llama? Ay, puchis, ay, perdón. Me diría mi nieto, eso no se dice, nene. De, ay, bueno, ¿ves? Eso es lo que le pasa a uno después de cierta edad. Bueno, y teoría también, literatura. Y Sergio Román, ya te lo mencioné, Sí. espérate, ¿quién más nos puede haber dado expresión corporal? Pero bueno, hubo un momento que sí hubo había una linda relación, pero en un momento dado, la coyuntura política del país, y yo creo que también el origen de toda esta escuela Ujú. entró un poquito en conflicto. Yo no sé si a vos te han hablado un poco de eso. Eso debería de ser casi una cátedra entre estos y los otros. Porque sería interesante. Hoy día yo diría, yo digo que fuimos la generación de los obvios, porque en esa época no es como ahora, todo era blanco y negro, o sos o no sos. Ujú. Entonces, lógicamente, con el pasar del tiempo uno se da cuenta, pues, que la juventud también a veces es muy drástica y que las cosas no son blanco y negro, la vida es gris y que hay que ir jugando en el desarrollo, etcétera. Entonces, desde un punto de vista ideológico, causó un poco de fisuras en el ambiente. Tanto es así, por ejemplo, habían algunos compañeros, entre los que, por ejemplo, te digo, con Juan Fernando, sería bueno hablar de esto, Juan Fernando Cerdas, estaba Rudolf Bedel, estaba Jorge Valdeperas, bueno, por decirte, tal vez estaban los Reuben, que fueron luego primos de familia, son primos hermanos de mi esposo, que eran todos políticos y que se inclinaban hacia una propuesta más política de teatro. Nosotros, yo pertenecía más bien como al grupo de María Bonilla, Stoyan Mladic, que llega en un determinado Ujú. momento también importante el primer trabajo de Stoyan, si no me acuerdo, que fue Rochamón, yo participé con él que fue dirigida por este gringo, que aquí entre paréntesis fue 3 años novio mío. Bueno, Uno de esos novios eternos, porque 3 años en esa época era era mucho tiempo. bastante. Bueno, la cosa es que en un determinado momento, ya no recuerdo yo si el principal motivo fue político o fue a través de que el teatro universitario tenía su presupuesto para continuar como era el Arlequín. Fue casi una fusión, acuérdate que el Arlequín
tuvo a mucha gente que era también de la escuela, Claro. Daniel, las obras de Beto, Lenín Garrido, Anabel Garrido, o sea, Sí, la entonces técnica. ellos montaban obras y tomaban a estudiantes que participaban. La que más participaba era Olguita Zúñiga, que es la actriz que muere en un accidente. Ujú. Olguita era excelente, era pequeñita, flaquita, pero mira, se subía al escenario y vos la veías enorme, porque era una excelente actriz. Entonces, nosotros, ya estudiantes y habiendo creado una asociación de estudiantes, queríamos que nos dieran parte de ese presupuesto. Eso ocasiona, yo creo que es parte, además de lo ideológico, entra ese pleito por el presupuesto que eran los profesionales, digamos, del teatro, y nosotros que decíamos, pero es que los tiene que haber para que los muchachos jóvenes puedan actuar. Ok, Entonces, permítame, discúlpeme que le sí, interrumpa para amarrar sí, un sí, poco. sí, Lo que me quiere decir es que pudo suceder de alguna forma de manera simultánea ambas cosas, las diferencias que había en la parte del claustro de profesores con la metodología y la postura como tal a la hora de la formación y el reclamo estudiantil por tener más participación con el teatro universitario en los en los montajes sí, profesionales, por decirlo de alguna forma, eh, y que además se le reconociera cierta parte del presupuesto para la creación propia del estudiantado, para que el estudiantado ajá, por usara su allá. propia voz. Esto ocurre, según lo que yo he visto, entre el 72 y 73, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, quizá antes logra Alfredo que se haga un concurso, que solo se presentó una obra, me decían hace poco, que fue Las Figonas de Paso Ancho, Ujú. de Samuel Robinsky. Con Las Figonas de Paso Ancho nos dan dinero para montarla. Y ese fue una muy buena base para que luego esa plata empezara a dividirse y también hubiera un presupuesto para el estudiantado y un presupuesto para, digamos, para un nivel profesional. Este, ahí llega un momento, déjame ver si puedo manejarlo, como rico, en que la parte ideológica de izquierda, que eran Juan Fernando y ellos, sí se juntan con Eve, con Daniel, y no sé cuál otro, digamos que esos eran los más fuertes. Y en otro sector nos unimos, nosotros no éramos del Partido Comunista. Nos unimos María, Estoyan, yo y otro grupo. Fueron esos dos grupos. Ahí es donde te digo que es interesante porque los profesionales y donde yo creo que políticamente entraba. Yo una vez me cuestioné o le pregunté a alguno, ¿por qué ustedes se van con la parte más convencional? Y es que ellos encontraban que podían llegar a poner un director que le favoreciera más a ellos. Nosotros, no sé, mejor no me meto en ese embrollo porque es complicado, pero es interesante. Muy Es interesante para textualizar el fenómeno que pasó ahí. Y lo nombro porque ve que llegó un momento a ser tan fuerte que yo llegué a tocarle la puerta a Daniel Gallegos junto con Olga Marta Barrantes a decirle, Daniel, mañana nos vamos con del eh, pancartas. pancartas a la calle a pedir tu cabeza si vos no nos abrís el teatro universitario. Estamos aquí porque queremos decírtelo antes. Y me dice, no. Entonces, al día siguiente salimos ese grupo. Este, y esos dos grupos tuvimos que llegar a una reunión con don Ismael Vargas, a pelear por esas diferencias. Me acuerdo que yo era muy peleona y don Ismael me dice, perdón, ¿usted qué es? ¿Es abogada? Y le digo, no, yo soy estudiante de teatro. Lo que sí soy es hija de abogados. Este,
Bueno, ese pleito pasa y bueno, para bien, ya ahora no existe, digamos, ese presupuesto está todo para arte y gramáticas, con estudiantes y profesionales, se volvió uno solo. Pero a mí esa parte de la historia sí me llama mucho la atención porque mucho después, ya digamos, yéndome al 83, no, perdón, devolvámonos al 73. En ese 73 yo quedo como personalmente como muy desamparada porque era de las pelionas. Entonces, formo un grupo infantil con una de estas amigas mías, Marta Matamoros, que se llamó Aca y Nene. Y ahí tengo un álbum con, mira, yo creo que más de 100 funciones que dábamos en las bibliotecas, en los colegios, en parques, en cumpleaños de chiquitos, que más de una vez nos entraron por la cocina, seguro los saltimbanques que venían, ¿verdad? En las bibliotecas dimos muchas funciones y ve qué terrible la mentalidad. Una vez nos dijeron, ya no más, es que los chiquitos ya no quieren venir a leer, solo vienen a preguntar si va a haber teatro para venir. Ah, Ve qué tristeza. Y tengo cartas de eso. Bueno, este, entonces, hicimos el grupo que nos sentíamos corridos de la Escuela de Arte Dramática, nos fuimos para donde Sergio Román, a estudios generales, donde existía ACU, Acción Cultural Universitaria, en el aula, que perdón, en el aula 10 de en el profesores. aula 10. Y Sergio nos sacó la obra Función para Butacas. Función para Butacas la montó Estoya con, digamos, con los disidentes de los comunistas y de los del grupo. Entonces, estábamos dando ahí en el aula 10 que sacábamos al público con fly talks, con baigón. Cuando terminaba la obra no saludábamos, sino que cogíamos cada uno de esos, claro, vacíos. Íbamos diciendo al público, por favor, se va, que tengo que limpiar la silla. Por favor, levántese y váyase para limpiar la silla. Decime vos. Una obra en pura expresión corporal, una loquera de esas de Stoyan y de Sergio y todos nosotros apuntadísimos. Qué Y bueno. resulta que en una de esas funciones estaba sentado un chiquillo, un colocho muy guapo, de overoles, de 18 años, viendo la función. Y cuando terminamos, se acercó y nos dijo, yo quiero ser parte de ustedes. Ese chiquillo era Luis Carlos Vázquez. Qué bien. Entonces Luis Carlos entró al grupo Butacas, porque como era función para Butacas y era esa obra, entró al grupo Butacas y dijo, hagamos una obra y vámonos para el Festival de Manizales. Entonces, Luis Carlos, yo no sé cuál otra, debe haber sido Vicky Montero, que estaba en función para Butacas también. Pusimos un rótulo, algún otro tal vez, que tal vez no recuerdo, un rótulo en estudios generales que decía, necesitamos actores para formación de un grupo teatral. Y entonces ahí llegó Eugenio Arias, que murió junto con Olguita y Jorge Valdeperas, que Mm. era excelente, muy bueno. Llegó Alessandro Tosati, excelente también con su expresión corporal. Llegó, Ana Cristina Rossi. perdón, Ana Cristina Rossi. Ana Cristina Rossi, un personaje hoy día, ratón de biblioteca. Maritza González dijo yo quiero. ¿Quién más? Bueno, no recuerdo. Esos Rodas, fueron, Vicky Monte, William Esquivel. bueno, no, pero William Esquivel estaba en función para butacas. No se metió en el grupo de estas butacas que luego se cambian el nombre a Tierra Negra. Exacto. Ahí se cambia a Tierra Negra porque dijimos queremos hacer. Ah, no, perdón. William no puede ir
a Colombia con butacas. Me enredé, ves qué lata. Cuando terminamos butacas y Luis se une, Luis reemplaza, creo que a William Esquivel, y nos vamos a Colombia con el dedo, a dedo, Mm. pasando por montañas en lugares que decían, pero eso es peligrosísimo. Bueno, ahí pasamos en un bus. Nunca nos enteramos de la guerrilla. Llegamos a Manizales, nos dimos función en bares, en sótanos y pasábamos el sombrero porque íbamos sin un centavo. Claro, Luis Carlos tenía mucho contacto, él conocía a Buenaventura, conocía a Santiago García, conocía a los del TPB. Entonces, esa gente nos dio un poquito de pelota, nos pudimos meter en ciertos talleres, vimos todos los teatros de ellos y lógicamente nos despertó la cabeza, nos dio otra imagen del teatro, que es el teatro latinoamericano como todos lo conocemos, un teatro muy comprometido, sobre todo en esa época, ¿verdad? Con todos estos señorones que no solo desarrollaron un teatro absolutamente comprometido, sino con un nivel artístico increíble, porque nunca abandonaron que era un teatro, que era un arte, ¿verdad? Y entonces desarrollaron, por ejemplo, el teatro pobre, supongo que influencia de Grotowski, etcétera, de Eugenio Barba. En esos festivales vi yo las primeras cosas de Eugenio Barba. Entonces, de ahí vinimos muy enriquecidos desde todo punto de vista. Y al llegar a Costa Rica, es ahí, perdón, donde dijimos, cambiémonos el nombre, pongámonos Tierra Negra, porque significa tierra fértil, y hagamos un teatro comprometido. Y fue donde pusimos el anuncio que te dije antes, llegó esta gente y nos distribuimos el trabajo. Por supuesto que Ana Cristina y su hermano que participó también, Alberto, Ana Cristina era el ratón de bibliotecas, se iba y traía toda la información que Luis Carlos le pedía, y Luis Carlos me puso a mí a hacer la segunda parte de Invasión, y yo cogí el libro de Carlos Luis Fallas, Mamita Yunay, y con base en Mamita Yunay hice un libreto de la segunda parte de esto, con lo que yo hacía de libreto. ¿Ah? Solo, solo para aclarar, Invasión nace, según tengo entendido, y usted obviamente me va a corregir, nace luego del regreso del quinto Festival de Sí, Manizales y sí, nace como una idea un poco de creación colectiva sí, y se lógicamente. basa precisamente en las invasiones sufridas en Costa Rica En y Costa ustedes Rica. estructuran en tres periodos, Sí, la ¿correcto? española, la de William Walker y la que estamos viviendo ahora, la venta de las playas. Ujú. O sea, ¿qué sería? Sí, En ese el momento, turismo y todo esto. en ese momento es que empieza esta locura por desarrollar Costa Rica a como fuera, y se dio que el ministro Batalla en ese momento quería convertir la isla del Coco en un casino. Entonces había mucha resistencia. Claro. Ahora te digo, entonces por eso la última parte, que fue con un cierre de Invasión, fue un bar. Estaba, la apuesta era sí, un bar, no, bueno, sí, como un bar, un show de bar, en donde lo que cantábamos era las islas, las playas, yo quiero a mi país vender, vender. Y Maritza bailaba con un banano gigantesco de hule, y bueno, fue muy gracioso esa última parte. Ese es el nacimiento de Tierra Negra. Después se integraron Sí, eh, sí. otras personas al grupo. El grupo tengo entendido que desaparece en el 84. Sí, yo hago con Tierra Negra Invasión,
a ras del suelo, que fueron una experiencia maravillosa al lado de doña Luisa González. Y el tercero fue Pelín con Belice en su jardín, en Ujú, el teatro, en el café del Teatro Nacional. Caminábamos por el bar y habíamos hecho una tarimita a un lado. Me gustaría contarte esto con respecto a la experiencia de creación colectiva, que fue la primera que hubo en Costa Rica, de invasión. Porque, digamos, Ana Cristina llevaba el material, Luis Carlos hacía una improvisación sobre ese material y con la expresión corporal y el material, Luis Carlos iba formando el texto, mm, pero también con la improvisación que íbamos haciendo, los actores también daban pie para ese texto, o sea, fue realmente, ahí fue, digamos, la parte colectiva. En el caso mío, yo también llevaba una propuesta de texto, pero eso sé, con la expresión corporal de Luis Carlos, etcétera, y los compañeros y hacía. Sin embargo, digamos, siempre se hablaba de creación colectiva y que es de todos, pero yo me quedé. Si Luis Carlos no hubiera estado ahí, yo le quiero dar ese crédito. Eso no sale. claro. Ahí hay una cabeza de director que traía una experiencia latinoamericana muy, muy arraigado en él y su capacidad artística. Y tiene que haber una última cabeza, porque si no, una creación colectiva no llega a su fin y se convierte en un pleito espantoso, porque nadie, no hay 12 que tengan la misma visión. Yo me acuerdo que yo me quedé con esa cosa en la cabeza y en una oportunidad en un festival aquí en Costa Rica que vino Santiago García, que es todo un personaje, supongo que sabes quién es, Claro. colombiano, pasé por Manolos y estaba tomándose un café y yo no aguanté la gana y me entré y me senté con él y le dije, don Santiago, yo quiero hacerle una pregunta, porque usted es como el gurú de la creación colectiva. Ujú. ¿Existe realmente una creación colectiva? Y entonces me dice, hasta un punto, Claro. todo lo que es de investigación, todo lo que es el proceso, tanto escrito, digamos, y de investigación como la puesta, hay un punto donde hay que cerrar y una cabeza tiene que terminar de conjugar eso para poder darle forma. Y esa cabeza yo creo que en Tierra Negra fue Luis Carlos. Sí. Eh, Quiero decir eso porque muchas veces se ve la creación colectiva como muy idealizada. Y yo pienso que la cabeza de un director siempre es importante. sí, por supuesto. Opinión personal. No, no, no. Si regresamos a los espectáculos, por ejemplo, de la Candelaria, cuando se presenta en un programa de festival, dice Grupo La Candelaria, espectáculo tal, dirección, y aparece una figura como directora o como director, independientemente que sea un espectáculo de creación colectiva. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Santiago García en esa entrevista improvisada que usted le hizo. Eh, pero durante el tiempo de Tierra Negra que mencionaba, las últimas obras en las que usted participó en Tierra Negra puede ser El día que la luna se durmió, que eso fue en el 81. No sé, el último espectáculo que tengo registrado es Barrilete de Fabián Dobles, que dirigió Mariano González, pero no tengo claro si usted estuvo en el elenco. Es No, como la última es obra que que aparece de Tierra Negra. sí, es que yo me desaparezco porque llega el 75. Y en el 75 yo me desaparezco 2 años y me voy para Moscú. Ujú, Porque me caso y mi esposo le ofrecen acompañar, él dominaba el idioma ruso y el embajador quería llevarse a alguien costarricense de su confianza que supiera el idioma. Entonces yo me voy 2 años. En esos 2 años, Tierra Negra continúa, que es cuando hace la huelga del 34 ujú, y hace otras cosas. A mi regreso, sí, ya yo allí no vuelvo a trabajar con Tierra Negra,
Porque en realidad, antes de casarme, yo le dedicaba, y yo, no solo yo, Álvaro Marenco, Luis Carlos Vázquez, la misma Maritza González, Vicky, Eugenio, yo, Eugenio Arias antes de morir, le dedicábamos realmente 24 horas al día. Es decir, la vida era muy diferente, no es como ahora que todos los muchachos, por Dios, tienen que correr como locos. Podíamos, yo trabajaba hacía trabajos de mecanografía, o sea, todos hacíamos alguna cosilla y se subsistía. Ujú. Y le dedicábamos 24 horas al día. Cuando yo vuelvo de Moscú 2 años después, yo vengo ya con una bebé y con otra en la panza. Entonces ya yo no podía dedicarle 24 horas al día. El ritmo era diferente. Sí, entonces ya era otra cosa y yo en eso sí fui muy segura de mi decisión de que yo no quería, yo quería llevar paralelamente mi vida personal, emocional con la profesional. Yo no quería que ninguna se comiera la otra. Claro. Entonces es cuando ya yo me pongo a trabajar por mi cuenta. Entonces Alfredo Catania me llama y es cuando hago Juan y Pedro, ya en el 79, Ujú. que vuelvo. No, mentira, hago primero, ¿sí? No, entonces no es 79, 78, porque acaba de nacer mi hija. Hago Juana y Pedro en la carpa. Ujú. Cuando llego embarazada, yo había escrito en Moscú 2 obritas infantiles. Este, entonces Alfredo monta una de esas, El Jardín de Don Drapo, con un éxito increíble, que la filman, hay parte de esa obra filmada en el centro de cine, lo filma Quitico Moreno. Era una obra que hoy día también muy drástica, todavía con una mentalidad muy drástica. Yo a veces me dicen, "Ay, ¿por qué no la montaste de nuevo?" Y yo, pues tendría que cambiarle el final, tendría que pensarla, pero mira, y yo eran las hormigas que necesitaban un espacio, era el problema en la vivienda. Claro. Y el gallo terrateniente que no quería hormigueros en su jardín, ¿verdad? Eugenia, la, Pero dígame, dígame, claro. interrumpí. ¿Ah? Y cuando me preguntaste que en lo que la luna se durmió y eso, sí es cierto, ahí participé, ya no me acuerdo cuándo fue eso, Eso fue en el en qué ochenta y año. uno. Ah, ya había requete regresado, sí, 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 eso sí fue la en el 81. dirigí. Ahora, de manera paralela, ha habido un par de coincidencias interesantes. Usted se gradúa de la Escuela de Artes Dramáticas, abandona un trabajo que ya tenía de bastantes años, que incluso empezó como tiempo completo y luego consiguió un medio tiempo para que le permitieran poder estudiar a partir de la 1 de la tarde. Hizo un montón de sacrificios, termina la escuela, tiene el título y renuncia, aún sin saber qué iba a pasar con usted. Pero milagrosamente le llama a alguien para preguntarle si usted tenía un título y entonces se involucra en un proceso muy interesante. Sí, eso fue, sí, yo renuncio cuando me dan el título, renuncio a mi trabajo de medio tiempo y me ofrece Jean Moulin dar clases en la UNA, donde él estaba ese año abriendo la escuela de teatro. Entonces yo me meto ahí, entonces empiezo a trabajar como profesora. Cuando yo trabajé 2 años, ahí monté, ¿cómo se llama? Eh, ahí está del perro, ¿cómo se llamaba? Del perro que quería que lo bautizaran. Eh, Ay, qué linda, es una obra que a mí me encanta. Bueno, esa la dirigí con los estudiantes. Uno de mis estudiantes de la escuela, de primer estudiante, fueron 2 personas muy conocidas que ya murieron, Bernal Quesada y Lilian Blandino. No sé si las ubicas. Sí, sí, A claro. Lilian, tal vez Bernal murió hace ratito, pero a Lilian murió no hace mucho. Ahí monté eso con Mular, el testamento del perro, Ajá. de Suazuna, creo que era.
Bueno, es cierto, ahí dirigí eso. ¿Qué más? Y pido un permiso para poder ir a Rusia y regresar a trabajar a la una. Y regreso y trabajo un tiempito más en la una. No mucho. No mucho, pero cuando regresa, también Cuando regreso, regresa de Moscú, le llama Marisol Gutiérrez, ¿cierto? no. Marisol fue alumna mía. Ah, fue alumna suya. Sí, Eh, no, cuando ya yo estoy, a los 2 años de estar allá, yo me quería venir porque tuve unas alergias nasales, una rinitis espantosa de los cambios entre aquel 30 grados bajo cero y la calefacción. Entonces yo le dije a mi esposo, yo me voy. Y coincide eso con que Marta Matamoros se Marta, acababa de abrir el Taller Nacional de Teatro en septiembre. Y Marta se va con una beca, el esposo a México, y me dice, ¿te interesa reemplazarme? Entonces, digamos, yo no, ella dio 2 meses en el taller y yo me vine y tomo en enero el puesto de ella en el taller. O sea, yo entro al taller a 3 meses o 2 meses y medio de haberse formado. Por eso me considero fundadora, porque 2 meses y ya lo que entré. lo es. Y ahí tengo a Marisol en uno de los grupos. Claro. Sí, yo me confundí el nombre. Entonces usted está impartiendo clases de manera simultánea en la Universidad Nacional y Y en en el el taller. taller, Ajá. además de estar trabajando con Catania y brindar alguna Sí, ay, compañía sí, qué también a montón. Tierra Negra, todavía en esa época. No, ya cuando regreso es cuando, bueno, a Tierra Negra porque dirigí eso otro, pero ya no como con el compromiso con que estaban tal vez los otros que solo estaban en Tierra Negra, sino Ujú. como colaboradora. Trabajo poco en la una porque tuve la desgracia de que estando con la panza muy grande, ya a punto de parir, tuve un accidente de carro muy grande. Me dieron por detrás en uno de estos aguaceros que tenemos en este país y le cogí un miedo a la carretera traumada. Y dije, no, yo no vuelvo a Heredia. Yo vivía en Escazú y tenía que irme a Heredia. No sé, fue una cosa así. Y como ya iban a ser la otra niña, entonces dije, me quedo solo con el taller, que en ese momento era un buen sueldo, terminó siendo pésimo, porque nunca le aumentaron a uno, ni le reconocieron carrera académica, ni le reconocieron nada, este, y actuando en las noches, en ensayos y cosas. ¿Qué más? De ahí en adelante em, comienza entonces a realmente a hacer carrera, Hacer mi de carrera. manera más consciente quizás y Sí, ya con otras áreas de la vida cubierta, digamos que es el momento en que se dedica a realizarse como directora, sí. como actriz, y dentro de estas experiencias, ¿cuál, para ya ir cerrando, cuáles de estas experiencias recuerda con más cariño y cómo ve lo que está pasando en la actualidad en el movimiento teatral? Usted que todavía se mantiene bastante activa en los teatros como espectadora y Como colaboradora. espectadora, sí. A ver, se hizo muy largo, hablé más de la cuenta. Mira, para mí fue muy importante haber hecho Esperando a Godot, que fue un espectáculo en la carpa al regreso mío maravilloso. Con una crítica se ganó como 5 premios. Ahí nos ganamos Sarita Stica y yo el premio como actrices. Ella era Didi y yo era Gogo. Qué Y lindo. de ahí Jaime Hernández nos llama para participar en el Teatro Tiempo y entonces hacemos Los Hermanos Queridos con un elenco maravilloso que tiene un éxito, de Gorostiza es un gran éxito, y el premio Flaco y Contigo Pan y Cebolla, donde estuvimos más de un año dando funciones de martes a domingo. Era otro mundo, era otra cosa. Debemos haber estado como año y medio haciendo el premio Flaco y FEFA, y Contigo Pan y Cebolla.
Entonces, de ahí, bueno, ahí también en el Teatro Tiempo dirigió Luis Carlos, dirigió Ginecomaquia. O sea, yo ahí empecé a sentir que ya la actuación la tenía más adentro, que ya comprendía un fenómeno orgánico que sucedía, porque al principio pues hay como un texto y como una distancia entre ese texto y uno. Mm, Ahí poco a poco con Ginecomaquia, con Luis Carlos, que eran que estaban todas en un asilo, tuve una experiencia personal muy fuerte, porque para meterme en ese personaje me valí mucho de acciones y con cosas con textura. Y claro. eso creó una sensación muy importante para mí. Mm, Este, yo creo que una de las cosas que hizo una época gloriosa aquí, de que se llama la época de oro, que muchos jóvenes, porque los he oído, dicen que eso es mentira, se daban por muchas razones. Primero, porque el mundo que vivíamos era más fácil que de hoy día. Podíamos tener un trabajo y sobrevivir con eso, no sí, como ahora que necesitan 10 trabajos los muchachos. Entonces podíamos definir un horario para dedicarle todos los días 2 horas y media o 3 a un ensayo. No ensayábamos 15 días, ensayábamos 2 y 3 meses. claro. Tenía que ser un equipo muy experimentado y una obra relativamente fácil, fácil entre comillas, para nosotros, que ya teníamos, como fue Contigo Pan y Cebolla, que la logramos montar en 29 días y dijimos, no, esto ya está. Entonces, había apoyo del Estado. Entonces, realmente se pudieron hacer montajes buenos. Había un presupuesto, se podía montar UNESCO, y ensayar lo que se necesitara. O sea, bueno, ni quiero hablar de la compañía en la que nunca estuve, digamos, como actriz de planta, pero entonces sí había una capacidad de los actores para disponer de tiempo y habían ayudas económicas. Y entonces, el tiempo, si yo una vez oí a alguien decir, no, mira, somos solo nosotros dos, aprendete el texto y en 5 días la montamos. Yo fui a ver ese montaje. No, el montaje no daba. Claro que no. No daba, porque la actuación no es aprenderse un texto, es encontrar la psicología, el pensamiento interior que le da a ese personaje el texto que le dio el autor. Entonces, no se puede eso en poco tiempo. Entonces, yo he encontrado que ha habido que en estos momentos no los quiero culpar a ellos, a la situación actual, pero las cosas no duran tanto montándose en general. Sin embargo, ahora que cada vez se hace más difícil hacer teatro porque hay menos ayuda, es decir, te ponen el teatro, te ponen la compañía, ¿verdad? Pero me dicen que la compañía se lleva el 40% de la taquilla, o sea, casi que somos nosotros los que justificamos los actores al teatro. Últimamente he visto trabajos mucho más serios y eso me tiene contenta. Creo que esa etapa o ese ajuste de un poco de esnovismo lo han ido, no sé, comprendiendo y por los últimos montajes que he visto, he salido satisfecha de ver que hay buenas actuaciones últimamente, no sé cuánto han ensayado, pero hay un repunte para mí positivo. El único que todavía reclamo, porque yo creo que Costa Rica tiene talento, hay talento en dirección, el espectáculo de Mabel Marín me gustó mucho, el que recordaba al pobre hombre que dejó a su niño Ujú. en un Paso, carro, no recuerdo los nombres, paso, Tesla, ¿cómo se llamaba? paso. Ajá, Tesla, ahora fui a la Vargas Calvo, o sea, he visto varios montajes importantes. En algunos
me parece que hay que en dramaturgia falta un poco más de profundizar. Me parece que los textos se tiran muy rápidamente, que hay buena intención, pero que no terminan de cerrarse. El otro día, de pura casualidad, nos juntamos de Chepa, fuimos a ver la obra de la Vargas Calvo y sin pensar, cuando vimos, estábamos 8 de teatro juntos de todas las generaciones, yo era la mayor, y había gente joven. Y habían entre esas varios escritores y escritoras. Y veníamos todos de ver la misma obra. Y entonces se empezó a analizar la obra. Y entonces unos defendían, unos que esto, que no se puede declarar desierto porque tanto esfuerzo y necesitan la plata. Yo creo que eso es mi opinión personal, es una equivocación. No es por pobrecito que le deben aventar a uno una plata, Claro. es porque la obra llegó a un buen fin. Entonces, estaba esa discusión y yo les pregunté, aquí hay 4 dramaturgos, había mujeres y hombres. Díganme nada más una cosa, eran 4 dramaturgos que han hecho buenas obras, Ujú. obras redonditas. Yo no quiero decir que han hecho Alvin ni nada así, pero obras redonditas. Y yo les dije, nada más contéstenme una cosa. ¿Cuál de ustedes, si hubiera escrito esa obra, la entrega así como la vimos? Ninguno. La hubieran revisado más. Yo creo que tanto la política de que hay que dar premio, porque hay que dar premio al pobrecito, le están quitando la posibilidad de un desarrollo mejor a gente con talento para llegar a ser buenos dramaturgos. Así es, así es. Eugenia, Cierro muy drástica. sí. No, no quiero ser, estoy Eh, contenta. Ahora, sí, me invitaron a un estreno de Luciérnaga, no conozco ese teatro, y voy a ir muy contenta a ver a Isaura, a Rosaura Barquero, que es exalumna mía, y a Alejandra Portillo, una excelente actriz. ah, Va a claro, ser una comedia. Yo creo que hay que reírse en la vida, más ahora que nunca. sí, Hay que buscar la felicidad. Se está viviendo una época muy dura, pero una comedia, pero bien hecha, ¿verdad? sí, Aquí hay muy buenos comediantes, es decir, yo amo a la María y a Marcia ujú, Saborío, o sea, hacer cosas y ellas hacen cosas donde se tira, se tiran, pullitas, o sea, son cosas bien hechas, no importa, yo no estoy diciendo que hay que ir a llorar y a rasgarse las vestiduras, no, si a mí me llaman a rasgarme las vestiduras, ahora no voy, si claro, me llaman una comedia, a lo mejor sí acepto, ¿verdad? Pero que podamos desarrollarla. divertirlo. Y recuperar eso que les pasó a ustedes cuando estuvieron en Manizales, darse cuenta de lo maravilloso que es la herramienta del teatro y cuánto podemos incidir desde ese lugar, eh, Ujú. que ese lugar son muchos lugares a la vez, porque hay muchas formas de teatro, eh, Sí. poder incidir precisamente en la sociedad y dar nuestro aporte. Mira, no sé si ya se acabó esto, pero sin lugar a dudas, el otro día el Amador puso algo muy lindo en Facebook, sobre la importancia de lo que estás diciendo, de esa incidencia del arte en los niños. Y para eso te quiero mencionar 2 cosas, 2 pequeñitas experiencias de las muchas que tuve. Un día me dice una exalumna, profesora, uno puede entrar al taller, todavía no me había pensionado, uno puede entrar al taller de teatro y nunca ser actor, pero uno sale diferente a como entró. Yo tuve entre mis alumnas niñas abusadas. El teatro les dio la herramienta para salir adelante. Una vez fui a dar un teatro, un tío conejo, al Country Club, cuando hacía teatro infantil y fuimos armando el espantapájaros de Tío Conejo.
dimos la obra y al final se me acercó una chiquita de 3 años y me dice, ese, señalando al espantapájaros, parece una mamá que pega muy duro. Oh, Entonces yo me quedé así y cuando terminó la obra pregunté, ¿quién es la mamá de esta chiquita? Y me dicen, no vino, vino con, no sé, la vecina o qué sé yo. Es que la mamá acaba de parir. Esta chiquita está muy celosa por el hermanito y entonces está tremenda. Entonces la mamá no tiene paciencia y le pega. mm, Entonces, son muchas cosas, es decir, es increíble bueno, yo creo que no es por ignorancia, sino por falta de desarrollo humanista, que los políticos hoy día no se dan cuenta con lo que acabas de decir, de la herramienta que es el teatro. Yo me acuerdo cuando en un taller, por ejemplo, de expresión corporal, para enseñarle a un niño, por ejemplo, que es un círculo, si vos cerrás los ojos y coges una cintita de 1 metro, pones a un chiquito con la cintita aquí y al otro estirando eso, que le dieras la vuelta, el círculo lo vivís, no lo oís, no lo ves, lo vivís con los ojos cerrados. Es decir, es un ejemplo de cómo también la herramienta de la expresión corporal, del mismo teatro, todo lo que tenemos que estudiar para poder subirnos a un escenario, que la gente cree que no. Solo lo único que les interesa preguntarte es, ¿cómo haces para aprenderte tanta letra? sí, ¿Ah? Cuando es lo último que se hace, si exacto. sos responsable, ¿verdad? Este, es una lástima, ¿verdad? Eso dan ganas de llorar. Bueno, pero queda responsabilidad de esos espacios que usted, de los cuales participó, siendo pionera como la Escuela de Artes Dramáticas, aquellos que ayudó a levantar, como fue la Escuela Nacional, perdón, la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y el Taller Nacional de Teatro. Somos nosotros los encargados de seguir esforzándonos y visibilizando los valores que hay detrás de esta maravillosa práctica, de esta filosofía de vida, si se puede decir también, de alguna forma, porque, como bien decía su exalumna, una vez que entramos al aprendizaje del teatro, aunque no nos dediquemos a él, siempre nos va a cambiar. Le agradezco infinitamente, Eugenio. Leí una frase de Woody Allen que dice, los que trabajamos en cine, y yo agrego en teatro, nunca nos pensionamos, no necesitamos pensionarse, no nos gusta pensionarme. ¿Quién se pensiona? Uno da clase, pero uno quiere seguir hasta el último día. Sí, pues. Bueno, ya te digo adiós porque ha sido mucho. Me estoy alargando. Ay, mira. Ay, Muchas ya me gracias, voy. Eugenia. Que tenga un Gracias a vos. día. Muchísimas gracias de todo corazón, en nombre mío, en nombre de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y sobre todo en nombre de la Cátedra Sarastica por compartir todo este espacio con nosotros. Eh, Le deseo lo mejor y que nos veamos muy pronto. Un abrazo. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.